Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... El actual rebrote, peligroso rebrote de la COVID-19 fue una crónica de una muerte anunciada. Eso estaba pintado por cómo estaba manejando el gobierno de Luis Abinader y su gabinete de salud, con la vicepresidenta a la cabeza, con la complicidad de la propia OMS, el tema de la pandemia aquí en República Dominicana. Era la crónica de una muerte anunciada por una malísima combinación de la relación entre el tema salud y contrarrestar la pandemia y el tema de la apertura económica. El enorme peso de los intereses del gran capital privado y el impacto de la demagogia politiquera en el manejo de la COVID surtieron un efecto que no podía ser otro, que el repunte, la expansión de la pandemia. Además, por la ausencia de un plan, una estrategia de erradicación o aislamiento significativo del contagio. Por una conducción errática, improvisada, reactiva del llamado Gabinete de Salud y del propio presidente de la República. Por la manera, además, fantasiosa, vultera, del manejo de la apertura del sector turismo, a donde han influido mucho los intereses particulares de Luis Abinader, que parte de su fortuna está ahí y en Puerto Plata. Entonces los periódicos dicen, Luis Abinader muy activo en Puerto Plata, como una alabanza. Es lo que está procurando expandir lo suyo, que lo ha colocado en una posición jodida la pandemia. La influencia de los vicini, desde el ministerio mismo, porque tienen ahí un cuadro de ellos, a David Collado, los Rainieri y compañía, ¿no? Ahora podemos decir que si siempre desde el inicio de la pandemia hemos sido como campeones caribeños del Caribe insular en materia de contagio, muerte, positividad, al extremo incluso de duplicar en las cifras que presentan el conjunto de países del Caribe insular fuera de la República Dominicana. Haití está mucho mejor incluso. Ahora la cosa es mucho peor. La angurria del capital, la demagogia de Abinader, han creado una situación grave, con tendencia a agravarse cada vez más. Por un momento se anuncia 25 muertes en 5 días, ciento y tantas muertes en 8 días. Y bueno, ayer 20 muertes. Y récord de contagio. Uno rompe al otro. En esta última semana. Estamos en el peor momento después de marzo, después de junio. El gobierno perdió autoridad. La gente no le cree, no obedece, no lo respeta. Los jóvenes más aún, porque han sustituido la necesidad imperiosa de un plan basado en la ciencia y la experiencia por una falsa cuarentena como receta general, con un bamboleo permanente, con un decir hoy una cosa y mañana otra, porque además están llenos de inseguridad. Y entonces ha sido una falsa cuarentena
y toques de queda que lo que han hecho es crear más tapones, más aglomeraciones en las calles, en las plazas, en los locales comerciales, en los restaurantes, en los mercados, en los supermercados, sobre todo próximo a la hora fijada para el toque de queda y los procesos de desplazamiento. Torpemente han confundido aglomeración con transporte en vehículos, cuando eso podía flexibilizarse, los transportes en vehículos y lo otro planificarse mucho mejor, pero no. Pregonan desde las más altas esferas en un momento muy delicado, de eso hablamos, que tenían la pandemia controlada, y lo reiteraba Abinader, y lo reiteraba el ministro de Salud. Presentaban una normalidad inexistente que estimulaba además al desacato. En fin de cuentas, siguieron los peores modelos para contrarrestar la COVID. Despreciaron experiencias como la china, la cubana, la vietnamita, la venezolana y la de otros países. La despreciaron. En el caso del turismo, es donde se torna más revelador la chapucería oficial. Una chapucería barata, en el allante. Se sabía y estaban en marcha los rebrotes en Europa Occidental y en Norteamérica, que además son la principal fuente turística. Se sabía perfectamente eso. Bueno, dispusieron, no, el turismo dominicano va para adelante. Esa era una vía de contagio. Pero el contagio tiene doble vía y dobles efectos. Para suplir los grandes vacíos, porque era mucha palabrería de que el turismo estaba despegando, me refiero al turismo en términos del turismo venido de fuera, por un turismo interno forzado, con ofertas atractivas, dando sensación de avance en las ocupaciones, un turismo de fin de semana, poco atropellante, también con muchas fuentes de contagio, que fue además reforzado en Navidad, con las concesiones al comercio, sin ninguna reparo y planificación, porque se pueden combinar las cosas, pero no con esa actitud. Cero plan preventivo en cuanto a esa avalancha de comercio que venía en la Navidad. Luego un corte brusco en Año Nuevo. Permanente la intención, la declaración de culpar al pueblo, a los jóvenes. El rebrote entonces creció, impactó en el mundo y hay una reacción de Francia, Estados Unidos, Canadá frente al tema turístico, cortando la vía de allá hacia acá, que es un golpe demoledor a la llamada recuperación. Es una realidad, es un golpe demoledor porque se ha puesto en evidencia además la farsa de apostar al turismo sin mostrar eficacia en el control de la pandemia, algo que se le dijo muchas veces. Entonces, la política de ellos se ha vuelto contra ellos mismos. Y entonces, el tema se torna grave y requiere de una reacción de toda la sociedad para enfrentar esta situación. Pero vamos a pausar y volvemos con ustedes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer